Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Fijaos, hoy vamos a cambiar de objetivo, no es un edificio en sí el que os vamos a presentar hoy. Vamos a hablar de un conjunto de edificios, un poblado concretamente, que tuvo mucho que ver en el desarrollo de la ciudad de Ponferrada. Allá a mediados del siglo XX se construyó este conjunto de viviendas que están a nuestras espaldas, para dar cabida a las personas que trabajaban en la MSP. Por eso, de lo que vamos a hablar ahora es del poblado de la MSP, como se conoce comúnmente, y lo vamos a hacer con nuestro arquitecto de COAL, Francisco Pinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta iniciativa tan bonita, que es poner en valor el patrimonio arquitectónico del siglo XX. En este caso, es un conjunto que además necesita, creo yo, que además también está protegido, ¿no? Porque parecen edificios sencillos, pero bueno, tuvieron mucha importancia y lo siguen teniendo, por supuesto, en el desarrollo industrial de Ponferrada. Así es, tienen protección en el planeamiento actual de la ciudad como conservación de conjunto. O sea, es decir, se debe de conservar sus características originales fielmente en cualquier tipo de reforma que se emprenda en ellos. Eso como el planeamiento actual. ¿Por qué? Porque son parte del patrimonio minero, patrimonio de la historia de la minería, no solo del noroeste, sino de España. En su momento fueron donde se alojaron todos los obreros que trabajaban en lo que es la minerosiderúrgica de Ponferrada, relacionado con la estación de tren que tenemos aquí cerca. ¿Y cómo surgió este barrio? Pues por la necesidad de alojar a sus obreros a mediados de los años 50, hubo una característica que fue la iglesia de San Pedro de Ponferrada necesitaba construir un nuevo templo, ¿no? Se habían quedado sin el templo antiguo por un derribo que hubo de su iglesia a raíz de construir la nueva sede de Telefónica, y la iglesia de San Pedro quiso construir una nueva iglesia con fondos que no le llegaron y pidió al Instituto Nacional de Vivienda. El Instituto Nacional de Vivienda dijo que le aportaba fondos, pero también que buscaran un lugar para construir vivienda social, porque había necesidad para los 4.000 obreros que había en la ciudad en aquel momento, en los años 50, que trabajaban en la MSP, había necesidad de alojamiento. Entonces la iglesia de San Pedro en ese momento, la parroquia de San Pedro, busca terrenos. ¿A quién recurre? Pues a las dos grandes empresas de ese momento, que era la MSP y Endesa, las dos fundadas en Ponferrada y con gran proyección que han tenido en todo el siglo XX, ¿no? El director de la MSP en ese momento, Marcelo Jorinsen, llamado el belga por su origen de Bélgica, aunque siempre creció en España y estudió en Madrid ingeniería de minas, pues el director de la MSP cede estos terrenos que están aquí cerca del Parque del Temple, que en su momento era propiedad suya, de Marcelo, donde residía. De hecho se llamaba Parque del Belga. Parque del Belga, exactamente, se llamó hasta los años 90 Parque del Belga. En los años 90 pasa a ser propiedad municipal y se convierte en un parque público de la ciudad, llamado Parque del Temple, por su ubicación en el barrio del Temple. Pues aquí cerquita era donde residía don Marcelo, y donde tenía estos terrenos que cedió a la parroquia de San Pedro y a su vez al Instituto Nacional de Vivienda para crear un nuevo barrio que es el poblado de la MSP, donde crearon pues 394 viviendas. 394, además, luego lo veremos en cada uno de ellos, aparece ya el número, ¿no?, para poder encontrarlas siguiendo una correlación lógica, claro. Sí, la disposición de las viviendas tiene que ver, bueno, yo hice aquí un pequeño... Sí, que está muy bien.
ahora mismo pues estamos por aquí y la disposición de las viviendas son bloques que tienen dos fachadas largas, una hacia el lado sur, que está hacia abajo, y otra hacia el lado norte para arriba, que esa es una disposición que favorece lo que es el soleamiento que viene del sur, porque hay bloques más bajos de 2 alturas en los extremos delanteros y luego empiezan bloques de 3 alturas, que son los más numerosos en el barrio, y hacia la parte norte cerramos el barrio con bloques de 4 alturas. Pero eso no está hecho por capricho. No, no está hecho por capricho. El diseño está muy bien pensado, fueron arquitectos del Instituto Nacional de Vivienda los que lo diseñaron para crear un urbanismo agradable para mejorar la vida de los obreros que vivían aquí, ¿no? Para que tuvieran mejores condiciones de sol y también de ventilación, porque al tener fachadas al norte y al sur, la ventilación cruzada está mejor garantizada. Sí. Vamos a seguir hablando lógicamente de estas construcciones, pero si te parece, Francisco, nos adentramos un poco dentro, sí, si te parece nos acercamos y vemos ya en un entorno ya rodeado de todos los edificios pues más características de la construcción, ¿te parece? Bien, me parece perfecto porque así experimentamos el tipo de espacios públicos que tiene, espacios abiertos, que es muy bonito porque la escala es como un pueblo. Realmente en sus inicios vivían aquí como en un pueblito dentro de la ciudad y es muy agradable a día de hoy también. Muy interesante, estamos en Ponferrada. Bueno, nos adentramos un poco dentro de, como hemos dicho, del poblado. Esto es un poco el centro, estamos ahora mismo en el centro neurálgico, desde aquí se distribuye prácticamente todo, ¿no? Sí, aquí es la plaza central del poblado, donde pues crearon un jardín ya desde sus inicios, pues desde que fuera el centro de todas las calles, ¿no? La distribución que tiene el poblado, concéntrica esta plaza, también tiene que ver pues con buscar el mejor soleamiento, como lo que decíamos, ¿no? Todas las calles están en un sentido este-oeste, pero los bloques siguen en sentido norte-sur para favorecer lo que decíamos, tanto el soleamiento como la ventilación cruzada. Luego, lo que es el arbolado de las calles se dispone en lo que son las aceras que están en la fachada que mira hacia el sur, eso es. Mira hacia el sur, o sea, hacia el lado sur para dar sombra en lo que son los meses de verano a las viviendas. Está todo pensado para poder facilitar y hacer que la vivienda de todos los trabajadores, no nos olvidemos, de la MSP, principalmente, bueno, pues tengan las mayores comodidades. Al final de este reportaje, este programa especial, veremos incluso una de las casas por dentro para ver que no es que fueran casas muy lujosas, pero muy humildes, pero muy bien organizaditas, ¿no? Exactamente. Son pequeños apartamentos, hay 4 tipologías de apartamentos dependiendo del número de dormitorios, ¿no? Hay apartamentos de un solo dormitorio, los más grandes, de 2, de 3 o de 4 hasta 4 dormitorios. Luego profundizaremos un poco más en ese sentido, Francisco. Lo que sí, bueno, recordar que esta construcción, todas estas construcciones tenían un objetivo habitacional fundamental para el desarrollo industrial de Ponferrada. Muy cerquita de aquí tenemos además otro de esos restos que dieron sentido, ¿no?, a este entorno. Nos vamos a acercar hasta allí, ¿no? Sí, son espacios muy pequeñitos que son unos, lo que diríamos hoy en día unos trasteros, pero en su momento se llaman carboneras, porque era donde almacenaban el carbón que les daba a bajo coste o la empresa. Ellos trabajaban en una empresa de minería y que utilizaban para sus cocinas de carbón, porque era la calefacción que tenían. No todos los apartamentos la tenían, pero muchos sí, era una cocina de carbón. ¿Vamos a verlo? Sí, vamos a verlo ahora. Venga, pues vamos hasta ahí. Ya en la última fase, en la última parte, vamos a comprobar cómo las alturas ya son diferentes a la inicial, 4 alturas,
nos hemos venido aquí concretamente para recordar la función de los elementos que tenemos a nuestras espaldas. Están actualizados, lógicamente, pero también para recordar que el carbón no solo se extraía para mandarlo fuera a través de los diferentes medios de comunicación, a través de la estación del tren, sino también para los propios vecinos que trabajaban en la MSP. Estas eran las carboneras. Exactamente. Estos eran espacios para algunas de las 394 viviendas en los que podían almacenar el carbón que utilizaban en su cocina de carbón o bilbaína, ¿no?, que se suele llamar, que la tenían pues muchas casas, muchos apartamentos, pero no todos disponían de esa calefacción. A día de hoy estas carboneras pues están quedando en desuso porque ya no se suele utilizar el carbón y muchas necesitan una restauración, ¿no? Lo que decíamos de la Ordenanza Municipal de Conservación de Conjunto, pues necesita que más atención Incluya también esto, ¿no? Estas carboneras, porque son parte de la estructura del barrio y de la morfología, ¿no? Tienen una forma horizontal que también sirve de barrera entre ya el exterior del barrio, que tenemos hacia el norte la calle exterior, y sirve de barrera entre la calle y la planta baja de estos últimos bloques de 4 alturas, como una protección, ¿no?, una especie de privacidad le da. Entonces se necesita conservarlas por ese doble motivo, ¿no?, porque son un patrimonio y también por función de protección visual y de privacidad. Ahora ya llega gas, por lo que vemos, a las viviendas. El carbón ya no se usa de la misma forma que antes, pero bueno, sí por lo menos ese símbolo que implica, ¿no?, una construcción de estas características. Construcción exterior a lo que es el complejo, pero no hemos hablado de la construcción de los edificios. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se construyeron realmente? Bueno, pues la construcción es muy sencilla, es con materiales humildes, como para los basamentos, lo que son el zócalo de canto rodado, que se puede extraer de aquí cerca, se extrajo de la zona cercana al río Sil, que no estamos muy lejos. Después se utilizó ladrillo, básicamente para hacer muros de carga, pero también hay estructuras de hormigón armado. Es como un mix de estructuras de hormigón armado y muros de carga de ladrillo. Luego, para el remate de las cubiertas, el acabado es de pizarra, que es, como es lógico, el material más abundante de cubierta que hay por aquí, por la cercanía de las canteras en la Cabrera. Luego, las ventanas, en su origen eran de madera, de carpintería de madera y de color verde, porque casi todos los edificios que hacía la MSP civiles eran de color verde, era el color característico, y las paredes exteriores las solían pintar de blanco. Aquí en este caso las pintaron de un color amarillo clarito, y eso que se suele mantener hoy en día, aunque las carpinterías pues no las han mantenido de ese color característico verde. Aquí en las carboneras sí, porque no las han restaurado, pero si algunas veis restauradas han puesto puertas ya metálicas que no tienen nada que ver con estas, que bueno, se necesitarían sí reformar, pero mantener un poquito las características originales. Bueno, ojalá que se puedan recuperar y que no se pierdan, ¿no?, estos elementos característicos de este poblado de la MSP. Estamos en Ponferrada. Para terminar, Francisco, creo que vamos a poder ver el interior de una de las casas, ¿no? Sí, vamos a ver un tipo de apartamento que es la tipología de 2 dormitorios, un salón comedor, una cocina y un baño, que es una tipología extendida en el barrio, y que se mantiene con los mismos materiales que originalmente. Ahora no vive nadie en esa vivienda, pero bueno, la vamos a ver igualmente. Venga, nos acercamos hasta allí. Bueno, pues hemos entrado en una de las 300, ¿cuántas? 394 casas que hay aquí en este poblado de la MSP, aquí en Ponferrada. Esta es una típica, ¿no? Una distribución sencilla, 40 metros cuadrados aproximadamente, 2 habitaciones, un salón, cocina, baño. Bueno, pues algo muy, muy humilde, pero bueno, pues dando servicio que requería toda esta gente, ¿no? Exactamente, sí, era el servicio básico de habitabilidad para el momento, y sobre todo pues la gran necesidad que había de vivienda social se cubrió, y aquí pues han vivido desde el momento, desde 1958 que
que vivió el primer inquilino en el poblado, hasta la actualidad, que todavía sigue muy habitado el poblado. Esta vivienda que vemos pues se ha mantenido con los materiales casi originales de los años 60. Como podemos ver aquí, pues una carpintería original con su pasaplatos desde la cocina al salón comedor. Y bueno, el resto, lo que es la construcción, podemos ver aquí una gran viga de hormigón armado, porque la estructura es mixta, es de hormigón armado, como te decía, con algún pilar intermedio, y luego forjados de hormigón armado y muros de carga también de ladrillo. Bueno, se le está dando una doble vida, una segunda vida, mejor dicho, a estos edificios, ahora después de casi 50, 60 años, ¿no? Bueno, pues al final están ahora mismo remodelándose. De hecho, es uno de los trabajos que vais a hacer o que estás haciendo como arquitecto en estos edificios. Sí, en concreto en este propio apartamento, el cliente, pues el propietario quiere hacer una remodelación y es actualizar lo que es los materiales al momento actual, pero manteniendo un poquito el estilo original, ¿no? Hemos hecho un diseño que mantiene la esencia, por así decirlo, manteniendo pues este pasaplatos, este mampara entre la cocina y el salón. También ¿La bilbaína también o no es ese caso? Bueno, la bilbaína no la va a utilizar, nos ha dicho, entonces la retiraremos con mucho cuidado y pues él la almacenará en su otra vivienda que tiene. Y bueno, pero ahora mismo ya hizo su uso durante muchas décadas y va a quedar simplemente de exposición. Pero bueno, que mantendremos otra serie de elementos, vamos a recuperar los colores originales, por ejemplo, en carpinterías de fachada los vamos a poner de color verde, que también persianas de color verde, que era el color original de la MSP. Vamos a poner pavimentos que recuerden un poquito a los dibujos que se hacían en la época, de estilo retro que se dice. Vamos, o sea que lo tenéis todo pensado, pero bueno, en definitiva, lo que queremos trasladar es que se le está dando, como he dicho antes, una doble vida, una segunda vida, mejor dicho, para bueno, pues continuar alojándose en este... A mí no me gusta la palabra poblado, pero bueno, poblado de la MSP, bueno, esta pequeña ciudad que tenemos en Ponferrada, tan importante para el desarrollo industrial de mediados del siglo XX. Francisco, ha sido un placer y nos ha explicado muy bien este tema vital, ¿no?, para la ciudad de Ponferrada. Sí, es un tema muy importante porque se trata de darle también vida a uno de los barrios que dio en su momento vida al Ponferrada y a muchos ciudadanos de aquí, y que hoy en día pues se necesita que siga prevaleciendo, siga atrayendo a jóvenes y también a turistas que les guste lo que es el patrimonio del siglo XX, y así como conocer la historia de la minería y de una ciudad que tuvo mucho que ver con la minería. Ponferrada, que dio luz y dio carbón a todo el norte de España, no nos olvidemos. Esa parte que implicó un desarrollo a veces muy rápido y construcciones muy aceleradas para poder albergar a tantas personas, pero bueno, que también mucho esfuerzo y mucho sudor y lágrimas, no nos olvidemos que aquí es de donde se sacaba y se generaba, ¿no?, buena parte de la energía del carbón, como digo, para todo el norte de España, no solo para León o solo para el Bierzo. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.